Hola a todas y a todos, soy el doctor Sergio García García y en esta charla que he titulado Manuel Vázquez Montalbán en México, les voy a realizar un recorrido general, ya que el tema es bastante amplio, sobre la presencia de México, sobre todo de la cultura y la realidad mexicanas, como un gran tema dentro de la obra del escritor español Manuel Vázquez Montalbán. Por si no lo conocen, Manuel Vázquez Montalbán, como les he dicho, fue un escritor español, nacido en Barcelona en 1939 y que falleció de manera repentina en el aeropuerto de Bangkok en octubre de 2003 debido a un infarto de miocardio. Dentro del perfil creativo de Manuel Vázquez Montalbán podemos distinguir varias facetas a su vez creativas. En primer lugar, su faceta como periodista. Vázquez Montalbán escribió más de 9.000 textos periodísticos a lo largo de toda su vida y trayendo a Vázquez Montalbán al contexto mexicano, entre 1997 y 2003 fue colaborador en el diario La Jornada. Asimismo, Vázquez Montalbán fue un gran novelista. De hecho, sobre todo, él es conocido por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Pepe Carballo. Cabe decir también que Vázquez Montalbán está considerado como el precursor de la novela negra escrita en español con esta serie de 25 obras en total, protagonizadas por Pepe Carballo. Asimismo, escribió otra serie de novelas, si no recuerdo mal, son unas 8, que no están dedicadas al tema policíaco. Asimismo, fue un gran poeta. Dentro de la historia de la literatura española, Vázquez Montalbán pertenece a la generación poética de 1968, así como fue incluido en la famosísima antología 9 novísimos poetas españoles, editada por Josep María Castellet en 1970. También como dato les digo que su gran ciclo poético se tituló Memoria y Deseo 1963-1990 y fue publicado en 1996. Asimismo, Vázquez Montalbán fue un gran ensayista. Publicó ensayos sobre historia, sobre personajes políticos, sobre literatura, sobre arte, sobre ciudades, sobre cocina. Y trayéndolo otra vez al contexto mexicano, en 1999 publicó un ensayo titulado Marcos, el Señor de los Espejos, dedicado al subcomandante insurgente Marcos, que como sabrán es el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con quien no solo tuvo una relación intelectual, sino también una relación personal de gran amistad. Y por último, Vázquez Montalbán es conocido también por ser un gran gastrónomo. Son muy destacadas, por así decirlo, todas las recetas que incluyó dentro de sus novelas policíacas y asimismo a lo largo de toda su vida elaboró una enciclopedia sobre gastronomía española. Pues bien, la relación de Manuel Vázquez Montalbán con México y la repercusión de ella en sus textos nace en 1973 con el primer viaje que él realizó a México. La cronología de las estancias de Vázquez Montalbán en México la he podido realizar gracias a la lectura de sus textos y sobre todo a muchas entrevistas que él concedió a la prensa mexicana, concretamente al diario La Jornada. Manuel Vázquez Montalbán, como les decía, hizo un primer viaje a México en noviembre de 1973. Fue un viaje turístico organizado por la discoteca barcelonesa Boccaccio, una discoteca muy famosa en la época, ya que allí se juntaba el grupo de intelectuales progresistas más punteros durante la época de la dictadura, llamado o apodado cariñosamente Lagos Divín. En este primer viaje, Vázquez Montalbán visitó México, Distrito Federal y Acapulco. Un segundo viaje lo situamos en enero de 1980 y fue un viaje que él realizó a Yucatán. Un tercer viaje en la primavera de 1984. Esta vez Vázquez Montalbán visitó Baja California Sur y México Distrito Federal, donde participó en la edición de aquel año de la Feria Internacional del Libro del Palacio de la Minería. Un cuarto viaje lo tenemos en mayo de 1997, un viaje que realizó a Tijuana y del que poco se sabe. En febrero de 1999 también viajó a México, quizás sea su viaje más notorio, ya que en este viaje se entrevistó con el subcomandante insurgente Marcos y fruto de esa entrevista publicó su ensayo Marcos, el Señor de los Espejos. Asimismo, Vázquez Montalbán estuvo en San Cristóbal de las Casas, en el Distrito Federal, donde presentó su ensayo Y Dios entró en La Habana, un ensayo dedicado a la visita de Juan Pablo II a la isla de Cuba en 1998.
Un antepenúltimo viaje lo situamos en invierno y en el invierno y en la primavera del año 2000. No sabemos muy bien exactamente qué hizo allí Vázquez Montalbán. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, gracias a la prensa, es que realizó viajes a Nuevo León y de nuevo a San Cristóbal de las Casas y al Distrito Federal para presentar su ensayo Marcos, el Señor de los Espejos, y también estuvo en contacto con varios presos, con varios estudiantes presos de la huelga de la UNAM, ¿no? Ya que tenemos localizadas varias cartas que se intercambió con ellos, estando él en México. Un penúltimo viaje lo podemos situar en noviembre del año 2000, ¿no? Viaja Vázquez Montalbán a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, donde presenta de nuevo Marcos, el Señor de los Espejos y El hombre de mi vida, la que sería la penúltima novela de toda la saga policíaca del detective Pepe Carballo, publicada en el año 2000. Y por último, tenemos un último viaje a México en marzo de 2001, cuando Vázquez Montalbán acude al Distrito Federal para presenciar la llegada de la caravana zapatista, que era el último punto de la Marcha de la Dignidad Indígena, promovida por el EZLN. Vázquez Montalbán no solo acude a este evento como corresponsal periodístico, concretamente de la revista española Interview, sino también como uno de los muchos intelectuales extranjeros, como José Saramago, el premio Nobel portugués, que apoyaron la causa del EZLN. Yendo ahora a sus textos, Vázquez Montalbán, en este corpus que he realizado donde aparece el tema mexicano, podemos encontrar un total de 59 textos, escritos entre 1969 y el año 2003. Dentro de este corpus me he centrado únicamente en aquellos textos dedicados a la cultura y a la realidad mexicanas, ya que Vázquez Montalbán, y esto lo he sacado fuera del corpus, escribió muchísimos textos periodísticos, literarios y ensayísticos sobre el EZLN. Como pueden ver en estas imágenes que les muestro, Vázquez Montalbán tuvo muchísima relación con los zapatistas. Pues bien, dentro de este corpus, donde podemos entrever ese imaginario mexicano de Vázquez Montalbán, tenemos artículos publicados en la prensa española y mexicana, tenemos fragmentos de novelas, fragmentos de cuentos o cuentos enteros, tenemos poemas y tenemos ensayos o fragmentos de ensayos. Dentro de este gran tema que es México en la obra de Vázquez Montalbán, podemos de algún modo dividirlo en otros grandes subtemas. El primer gran subtema sería la propia experiencia de Vázquez Montalbán en México. Vázquez Montalbán escribió una serie de textos literarios y periodísticos que muchas veces son una crónica de viaje de sus estancias en el país. Un primer texto titulado Como México no hay dos, publicado en 1977, bajo el seudónimo de Sixto Cámara. Hay que decir que Vázquez Montalbán usó muchísimos seudónimos periodísticos. En este texto, el escritor de Barcelona rememora aquel primer viaje que hizo a México en 1973, y le leo unos fragmentos. México es uno de los países más hermosos del mundo, uno de esos países que te deja nostalgia y voluntad de reencuentro. Me iría a México para poder pasear por los barrios coloniales del Distrito Federal, El Ángel, Coyoacán, para ponerme morado de margaritas en los bares y de antropología en el Museo de la Capital, para poder escuchar en directo a Chabela Vargas, por muchas cosas que no pertenecen tanto a una posible guía turística, que pertenecen al dominio de la intuición. Intuyo que México podría ser mi segundo país y eso es todo. En este texto, como habrán visto y como veremos a continuación, la pasión por Vázquez Montalbán de México se desprende por completo. Esto también lo vemos en el segundo texto de esta selección que les he realizado, de su viaje a Yucatán en 1980 y publicado precisamente en 1980 y titulado Piña Colada, donde dice Vázquez Montalbán: estoy en México, mi tercera o cuarta patria, y bebo un mestizo, cóctel de origen andino. Pero los mexicanos tienen un talento especial para los cócteles. Quien no ha probado las margaritas o los daiquiris hechos por los barman mexicanos no sabe lo que es bueno. Aquí también puedes ver el gran carácter hedonista que tenía Vázquez Montalbán como persona. Tenemos otro texto sobre aquel viaje a Tijuana en 1997, titulado precisamente Tijuana, y el fragmento de un artículo publicado en el diario español El País en 1999, donde él anuncia su llegada a México para entrevistarse con el subcomandante Marcos. Al margen de la cuestión zapatista, les leo estas pequeñas palabras donde también se demuestra esa pasión del escritor de Barcelona por México. Confieso mi nostalgia por México cuando hay ocasión.
Y ahora que puedo estar aquí, aunque sea de paso, replanteo mi imaginario mexicano construido a base de revoluciones románticas, escritores fundamentales, Chabela Vargas, Lázaro Cárdenas, 10 o 12 corridos indispensables para la supervivencia, todos los taibos, todos los mestizajes y paisajes y personas de un país precursor del futuro mestizaje universal. Y por último, en este primer subtema, tenemos, por así decirlo, varios niveles textuales dentro de una de sus crónicas, de sus viajes mexicanos, concretamente del viaje que realizó en 1984 a Baja California Sur y al Distrito Federal. Él publica una crónica de este viaje en el diario español El País, de nuevo, en marzo de 1984, y lo llama Las señoritas del abanico. En esta crónica bastante extensa, él describe una anécdota que está en el Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y allí ve en el mar un buque de guerra estadounidense. Y le llama la atención que hay dos señoras que no sabe si son españolas o mexicanas, que de algún modo se están fascinadas con ese buque estadounidense de guerra. De esta anécdota, Vázquez Montalbán posteriormente escribirá un cuento, titulado a su vez Las señoritas del abanico, publicado en su libro de relatos, Pigmalión y otros relatos, del 87, y a su vez escribió un poema, titulado Finisterre de California, y que publicó en su poemario Pero el viajero que huye, de 1990. A su vez, en este primer reportaje, publicado en El País en el 84, encontramos que Vázquez Montalbán visita la casa de Trotsky, de León Trotsky, en Distrito Federal, la Casa Museo, y a raíz de esa anécdota escribe un nuevo poema titulado La modernidad adosó un squash, y lo incluye en el poemario ya referido, Pero el viajero que huye, de 1990. Y ahora me gustaría leerles fragmentos de estos dos poemas, para que entiendan de qué tratan los textos. En el primero de ellos dice: Finisterre de California, las ballenas se han marchado, ventana de dos mares, Cabo San Lucas. Tristes gringos precongelados, leones marinos y pelícanos, dos señoritas de Puebla, o eran de Cuenca, mariposean con el abanico, o era una Nikon, fotografiaron un barco de guerra norteamericano, el cañón de proa americano, el viento de popa, fotografiaron, acariciaron el cañón de proa con el abanico. Y en el texto dedicado a Trotsky, dice Vázquez Montalbán: la modernidad adosó un squash al viejo panteón de Trotsky. Su matadero es ahora un museo, esquina Viena, Morelos, Coyoacán, México, Distrito Federal. De espaldas a la historia, los jugadores de squash pelean contra la edad y los excesos de grasa en la sangre y en los ojos ajenos. La pelota pájaro loco en su jaula de paredes crueles no tiene escapatoria, furia de verdugos que pretenden envejecer con dignidad. La dignidad de Trotsky la puso el asesino, borrón y cuenta nueva de un hijo de sierva contra el señorito hegeliano, pintor de ejércitos rojos, por más señas. Salta la pelota hasta reventar, entonces el músculo duerme, la ambición descansa, los jugadores beben ambrosías de Coca-Cola y 7-Up. Cerca, las cenizas de Trotsky, la Tania Sedova, entre arrayanes mirtáceos y flores carnales, de un jardín de aroma insuficiente, se suman en el doble fracaso del amor y la historia. Ya lejos de este subtema, tenemos otros muchos subtemas dentro de este gran tema mexicano en la obra de Vázquez Montalbán. El tema de los chicanos, del exilio republicano español en México, también la presencia de intelectuales, escritores y artistas mexicanos y mexicanas o vinculados con México, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Juan Rulfo, Adolfo Sánchez Vázquez, Vicente Rojo, Tina Modotti y Paco Ignacio Taibo II. También dedica un texto al Día de Muertos y a los Xoloscuincles, y también dedica varios textos a la conquista española a partir de la celebración del quinto centenario, sobre todo en España, del quinto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1992. Vázquez Montalbán en estos textos critica sobremanera el neoimperialismo del gobierno español de aquel entonces, ¿no? Y critica sobre todo la expresión encuentro entre culturas como un eufemismo de lo que él dice, la conquista europea de América, que llevó al borde del exterminio a toda la cultura precolombina. Asimismo, volviendo al contexto mexicano, en una entrevista concedida en 1994, Vázquez Montalbán, en el caso de México, reivindica el mestizaje que ha surgido de aquel momento histórico, ¿no? Reivindicando a su vez sobre todo la necesidad de conservar y de perdurar la cuestión indigenista en México.
Y él dice, no puedes desmontar el propio proceso de mestizaje. Es como si dijéramos en México, vamos a decir que todo el mestizaje es una mierda y volvamos a la época de Teotihuacán y de los aztecas. Lo que hay que hacer es, donde exista una supervivencia de cultura indígena, salvarla y conservarla y que se desarrolle lo más posible dentro de su propia lógica interna, pero no por ello prescindir de lo que ha quedado como mestizaje. Otro gran tema, como es normal dentro de Vázquez Montalbán, es la gastronomía mexicana. En su libro, concretamente Contra los Grumets, publicado en 1985, hace un gran repaso por los ingredientes de la gastronomía mexicana y por sus más célebres platillos, haciendo sobre todo un repaso cronológico apoyándose en la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Describe de manera muy detallada el empleo del maíz, del chile del maguey, recrea las recetas de unos platillos que le fascinaron, que eran el mole oaxaqueño y el mole poblano, y reivindica de nuevo este mestizaje que se da en México, que también lo vemos en la cocina, ¿no? Dirá Vázquez Montalbán, en México el mestizaje católico-pagano ha dado lugar a una pintoresca fiesta gastronómica y fúnebre que hoy forma parte del itinerario obligado tanto del antropólogo como del turista. Y por último, en este subtema, comentarles que en 1999 Vázquez Montalbán fue entrevistado por La Jornada a propósito de su trayectoria como escritor de novela policíaca y le preguntaron qué era lo que él más destacaba de la cocina mexicana. Y él respondió, en primer lugar el maíz, por el sabor y la variedad de uso. Luego, cuando hice un recorrido en coche por México, mis primeras grandes impresiones fueron ante el mole poblano en el sitio donde lo preparaban. Esa combinación debió serle inspirada por algún dios a una monja, un dios lúdico que no era cristiano. El mole es un plato imaginado en estado de gracia. Y por último, el gran subtema que encontramos dentro de este imaginario mexicano de Vázquez Montalbán es la música mexicana. Figuras como Agustín Lara o Jorge Negrete aparecen en numerosas páginas de sus ensayos Crónica Sentimental de España, del 69, Cancionero General del Franquismo, con una primera edición en el 72, y 100 años de canción y music hall, del 74. Asimismo, una de las canciones que más le fascinaban a Vázquez Montalbán de la música mexicana era Amar y Vivir, de la compositora Consuelo Velázquez, y que posteriormente fue sobre todo en España popularizada por la versión del conjunto mexicano El Trío Los Panchos. A Vázquez Montalbán le fascinaban sobre todo dos partes de la canción: se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Estos dos fragmentos de Amar y Vivir es muy curioso porque Vázquez Montalbán los incluye en numerosísimos textos suyos, ¿no? Hasta podría decirse que se ha convertido en uno de los motivos más recurrentes de todo su imaginario y de su ideario literario. Y por último, una de sus grandes obsesiones, como ya habrán visto en textos anteriores, es Chavela Vargas. De nuevo, bajo el seudónimo de Sixto Cámara, publica un artículo titulado Chavela Vargas en 1979, donde dice: Chavela Vargas es quizá la mejor cantante popular de habla castellana y lo ha conseguido como se consiguen estas cosas, a base de mucho alcohol, memoria y deseo. Hasta ahora Chavela es poco conocida en España. Yo escuché por primera vez Macorina en 1969. ¡Qué canción! Es el mensaje erótico más hermoso de toda la poesía popular. Y en este mismo artículo dice ese Vázquez Montalbán, disfrazado de Sixto Cámara, que él conoce a un autor que fue uno de los 9 novísimos poetas españoles de Castellet. Recuerden la antología a la que perteneció Vázquez Montalbán en 1970, que tiene un poema dedicado a la tal Macorina, a la prostituta cubana a la que Chavela Vargas dedica esta canción suya tan famosa, ¿no? Este poema no es de otra persona que de Vázquez Montalbán, ¿no? Y es un poema que ya había aparecido anteriormente en su poemario A la sombra de las muchachas sin flor, publicado en 1973. Y si me lo permiten, me gustaría leerles este poema titulado Ponme la mano aquí. Y yo, sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva. Chavela Vargas. Cuando te encuentre en el trastero del mundo, Chavela, me mostraré indiscreto. Quisiera saber qué fue de tu Macorina, si supiste qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva. Te perdono las mujeres que me hayas quitado a cambio de que me cantes cuerpos prohibidos, calientes como danzones color canela humedecida por los deseos. Cuando te encuentre con los pies en un barreño de lágrimas, los ojos caídos de perro perdido, el cabello sucio por cenizas y viajes, Chavela, quisiera que cantaras la muerte de Macorina
sobre un colchón tripudo, las hojas de maíz salientes por los descosidos del mundo, la vieja Macorina seguramente mal amada, en los años en que no fue tuya, ni mía, sino un cuerpo progresivamente absurdo, abandonado por las guitarras y las quejas. Para terminar, comentarles que Chabela Vargas fue amiga de Vázquez Montalbán y ella en una entrevista de 2004 comenta que a Vázquez Montalbán le obsesionaba la Macorina y una vez que le regaló uno de sus libros se le dedicó pidiéndole que cuando nos encontráramos en el trastero del mundo le explicara qué hice de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, como ven fragmentos de su poema. Y para terminar este repaso de México en la obra de Vázquez Montalbán, comentarles que Vázquez Montalbán también tuvo una gran presencia como escritor e intelectual en México, fue amigo de grandes intelectuales de este país como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Octavio Paz, Carlos Fuentes y especialmente de Paco Ignacio Taibo II. Fruto de esta amistad, les quiero mostrar una anécdota. El 29 de abril de 2019, siendo director general del Fondo de Cultura Económica, el escritor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, pues creó el comedor popular Manuel Vázquez Montalbán en la sede del Fondo de Cultura Económica de Ciudad de México. Muchísimas gracias por toda su atención.